Bien, buenos días. Entonces, continuamos con el tema de propiedades de los materiales, ¿no? Que en realidad era parte de la semana uno, pero la semana uno como fue muy extensa, fue difícil tocar este tema, ¿no? Sin embargo, vamos a ver en esta segunda parte. Listo. Aperturas. Para la apertura, ¿no? La apertura de todo desarrollo de curso, ¿no? Siempre hablamos de normas generales, ¿no? A ver, ¿quién me puede ayudar con mencionar algunas de las normas materiales, generales? Yo, profesor, A ver. mantener el micro apagado. Ujú. Mantener el micro apagado en la sesión, ¿no? A menos que quiera intervenir. Cuando intervengo, ahí prendo el micro y no lo dejo encendido, ¿no? Como por ejemplo de antes uno de sus compañeros lo dejó prendido y bien, eso no ayuda para nada en las clases, ¿no? ¿Qué más? Ser No puntual, interrumpir profesor. al profesor. Ser Ser, puntual. ser Ser puntual en puntual. clase. Ser puntual, correcto. ¿Qué más? No interrumpir cuando está dando una opinión. Ujú. Tratar de esperar el turno, ¿no? ¿No? La idea es mantener un orden, ¿no? Un orden en este desarrollo de curso, ¿ya? Muy bien, muy bien. En la clase anterior vimos introducción a la tecnología de materiales de equipos pesados, ¿no? Un tema bastante extenso por la variedad de oportunidades que ustedes van a tener cuando terminen esta etapa de profesionalización, ¿no? Bien, y después, ¿por qué es importante el tema de hoy? Propiedades de los materiales. Propiedades de los materiales. ¿Por qué es importante? Este tema, ¿por qué es importante que yo conozca las propiedades de los materiales? ¿Qué me dice? Para saber qué material es más eficiente para el trabajo para el trabajo que vayamos a desarrollar. O sea, porque Correcto. no podemos hacerlo con cualquier material, pues no tenemos que buscar un material en específico. Listo, perfecto, ¿no? Entonces yo tengo que conocer qué material me conviene en ciertas circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, existen múltiples mangueras, ¿no? ¿Cierto? En el, en el sistema, a ver, en un sistema hidráulico existen múltiples mangueras, pero ¿por qué? Porque cada uno tiene diferentes necesidades. Digamos, hay mangueras, por ejemplo, hay mangueras para refrigerante, hay mangueras para aceite, ¿no? Y hay mangueras para combustible, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo una manguera de combustible en un sistema hidráulico? Entonces esa manguera me puede fallar. ¿Por qué? Porque tiene diferentes propiedades. O sea, no se trata simplemente de que sea una manguera y lo conecto y ya, ¿no? Entonces tiene propiedades particulares, ¿no? Y esto seguramente lo van a experimentar en su carrera más adelante. Ya. Muy bien. El objetivo de esta parte del tema es describir las propiedades de los materiales. Las propiedades. ¿Qué propiedades, qué características o qué particularidades tienen estos materiales, ¿no? Así como explicar el ordenamiento de las estructuras de material, ¿no? Listo, entonces ahora vamos a ver algo muy global, muy general, ¿no? De la materia. Ok. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeño repaso del inglés, ¿no? Del pendiente. Muy bien. Ya vamos, vamos a ver las competencias a adquirir, que es diferenciar, identificar y analizar las principales propiedades, ¿no? De materiales diversos, ¿no? El contenido de esta parte es sobre la ciencia de materiales, estructuras, niveles, uso de materiales y los materiales, ¿no? Entonces, para esto nosotros eh, en materiales vamos a dejar un pequeño trabajo, ¿no? De investigación en estos momentos. Vamos a formar grupos para ese trabajo, ¿ok? Estamos generando los 6 grupos, estimados.
Ya, los 6 grupos. Muy bien. Soy Alba Alcántara José David, profesor. Nos tocó conceptualizar la ciencia de materiales. Tenemos un par de conceptos acá. La ciencia de los materiales es el campo científico encargado de investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. También puede definirse como aquella que estudia la composición y estructura de los materiales. ¿Otro grupo no quiere ayudar? Hola. Sí. Ya. Se puede clasificar en función de sus propiedades y en función a su estructura atómica. En función a su estructura atómica podemos diferenciarlos como metales cerámicos, polímeros, materiales compuestos. En función a sus propiedades como materiales estructurales y funcionales. Abajo tenemos una imagen que nos da, por ejemplo, las tejas, el pavimento, el azulejo y los lavados. También la estructura que puede tener es nuclear atómica. La nuclear tiene un núcleo, neutrones y protones. Ok. Su estructura atómica puede definirse como estructura de electrones y cristalina. Bueno, posee enlaces interatómicos y locaciones. Eso sería todo, profesor. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. A menos que otro de mi grupo quiera agregar algo. ¿Alguien quiere agregar? Estamos bien, ahí quedamos. Ya, muy bien. Ya, ok. Entonces, pasamos al siguiente grupo. El grupo de Daga, Gómez, Deza, Calvo. Ok. Sobre las características del diamante, tenemos que son resistentes al ácido, también funden en acero caliente. El diamante es carbono cristalizado de transparente a opaco en el material más duro gracias a su enlace covalente. Los diamantes están compuestos básicamente de carbono puro, aunque puede contener escasas cantidades de otros elementos. Perdón, profesor, también quiero intervenir, soy de esa. ¿Se puede? Sí, adelante. Los diamantes también están formados, son formados en la zona superior del manto terrestre en rocas peridotitas y eglogitas a una temperatura de 1000 a 1600 grados centígrados y a una presión de 45 a 60 kilowatts a 200 kilómetros de profundidad, llevados a la superficie gracias a la lava que contienen los volcanes, ¿verdad? También el diamante tiene un renombre específicamente como un material con características físicas y superlativas. Para determinar, bueno, en un proceso terminado del diamante, las características básicamente que se reconocen son el peso, color, pureza y talla. Como propiedades físicas, resiste a ácidos fundidos en acero caliente, el diamante es carbono cristalino, como ya se dijo. Y en propiedades térmicas, el diamante es un buen conductor térmico debido a la fuerza del enlace covalente del carbono. Al ser carbono, el diamante arde en presencia de oxígeno por encima de 800 grados Celsius, pero en su ausencia puede alcanzar mayor. Eso sería todo. Ya, muy bien. ¿No? Gracias. El siguiente grupo. En la época actual, el grafito se ha convertido en un consumible indispensable para las industrias, ya que integra propiedades que solo se podrían encontrar en metales y a su vez posee características de objetos no metálicos. El grafito es la forma más estable del carbono,
un mineral que mantiene una conductividad eléctrica baja que aumenta según el incremento de la temperatura, convirtiéndolo así en un semiconductor. Entre las características del grafito encontramos que es refractario, que a pesar de estar a altas temperaturas, su forma no cambia, no se ve, es inerte. También en muchas industrias tecnológicas. También es un anticorrosivo y bueno, entre las propiedades del grafito tenemos que tiene un bajo coeficiente de expansión térmica, lo que lo convierte ideal para aplicaciones de alta temperatura sin expansión. También es autolubricante. La estructura molecular del grafito permite una lubricación utilizado en diversas aplicaciones. También es inerte al ataque químico, porque posee una baja reactividad con ácidos y químicos utilizados en la industria. Actualmente, en las aplicaciones se usa normalmente para hacer bombas centrífugas, barras revolvedoras, crisoles de fundición y también para soportes antiadherentes. Incluso se usa para moderadores y reactores nucleares. Ya, profesor, eso es todo. Muy bien, muy bien, Ya, muy bien. profesor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Ya, el gráfico es uno de los estados polimórficos en el que se encuentra presente el carbón, que se encuentra en la naturaleza. Eso es químicamente compuesto solo por el elemento C, mejor dicho, el elemento del carbón. Gracias, profesor. ya, listo, gracias. Vamos al grupo 4. Ok, profesor. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, buenos días, profesor. Mi nombre es José Robert Rojas Hipólito. Pues les voy a dar a conocer un poco acerca de el concepto de ingeniería de materiales. Bueno, la ingeniería de materiales mayormente se emplean en diferentes industrias. Buscan conocer a fondo cualquier clase de material, ya sea de polímeros y metales hasta distintos compuestos. Bueno, también establece propiedades en la cual determina las maneras más seguras de cómo manipularlos. La ingeniería de materiales tiene su base en la química y la física. Bueno, a partir de estas dos disciplinas, resuelven problemas como cómo definir qué materiales funcionan mejor para cuáles industrias. Bueno, también combinan materias primas diferentes para dar paso a paso nuevos compuestos. Bueno, ese es el concepto de materiales. Bueno, ¿algún compañero que va a dar acerca de la relación de ciencias materiales? Sí, muy bien. Buenos días, profesor, como ya todos. Yo les voy a hablar sobre la relación, ¿no?, de la ingeniería de materiales con la ciencia de materiales. Bien, para esto también tenemos que definir qué es la ciencia de materiales. La ciencia de materiales implica investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. Es decir, que la ciencia de materiales abarca muchísimos temas, desde la estructura atómica, propiedades de diferentes materiales, etc. También la ciencia de materiales clasifica todos los materiales, perdón, la redundancia, en funciones de su estructura atómica, como son, por ejemplo, los metales, cerámicos, polímeros, entre otros, ¿no? Para esto, que es todo lo contrario a la ingeniería de materiales, que es fundamentar, como ya lo explicó mi compañero, fundamentar las relaciones de propiedades, es estructura, diseño. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a dar paso al grupo número 5, ¿ya? Al grupo 5. Hola, profesor. ¿Qué tal, Medina? Soy Medina Pérez. ¿Puedo empezar? Adelante, adelante, te escuchamos. Profesor. Ya. Voy a explicar la ciencia de los materiales. El concepto es el área del conocimiento
que se encarga de estudiar la preparación y estructura cristalina y propiedades físicas y químicas de los materiales. Bueno, abarca el estudio de la estructura, propiedades de procesado y aplicaciones de todo tipo de materiales, metales, cerámicos, compuestos y biológicos. Bueno, acá el concepto de la ciencia ha influido mucho en la historia, que se trata más de cubrir unas necesidades de las personas, buscar variedades para cubrir necesidades, para poder satisfacer las necesidades de las personas. Eso es mi punto, profesor. Un compañero que quiera aportar un poquito más. Sí, bueno, profesor, explico. Yo quisiera aportar algo más, profesor, un favor. Bueno, en la ciencia de los materiales implica investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales. Por el contrario, la ingeniería de los materiales se fundamenta en las relaciones propiedades y diseña la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades. Conviene realizar esta diferencia puesto que a menudo es fuente de confusión. Bueno, en esto incluye elementos de química y física, así como las ingenierías químicas, mecánica, civil y eléctrica, con la atención puesta de los medios de la nanociencia y la nanotecnología Ya, muy en bien, los últimos años. muchas gracias. Sí. Y eso sería todo, profesor. Profesor, para cada necesidad hay un bien Ok, material que entonces lo puede pasamos satisfacer. con el grupo Eso es 5, lo que adelante el es grupo mi 5, última o acotación. 6, grupo 6, perdón. Sí, te escuchamos. Sí, ok. Profesor, ¿escucha? Ya, soy Ramos, Javier Ramos. Ya, mira, los materiales están divididos por tamaño, ¿no? De mayor a menor, cristalina, macroeconómica, microeconómica y atómico. Atómico es el más pequeño. Ya, estructura cristalina es el concepto que describe la forma en la que se organizan los átomos de materiales. O sea, son grupos grandes. Ya, la macroestructura es, o sea, más pequeños pero que se puede manipular. Microestructura es algo que no se puede ver a simple vista, tiene que ser con microscopios o artefactos que ayuden a la visión. Y el átomo, bueno, que no se puede ver ya tampoco. Y es el más pequeño, que está constituido por tres cargas. El átomo está constituido por dos, el núcleo y la corteza. El núcleo está constituido por las cargas positivas Ya, muy bien. y neutras, y la corteza por cargas negativas. Sí, escuchamos. Es todo, profe. Si alguien quiere hablar, Profesor, ya, bueno, esto lo encontré, no se me olvidó colocarlo. Dice que la macroestructura tiene que ser un poco mayor a 1000 nanómetros y la microestructura de entre 10 a 1000 Ya, muy nanómetros. Y aunque no lo pidió y no pide en la importante pregunta, aclaración para tener nanoestructura tiene que una ser de 1 a 100 idea de las nanómetros. dimensiones, ¿no? Eso es todo. Después de lo que se ha expuesto, entonces podemos indicar que la ciencia de materiales puede definirse como aquella que estudia la composición y estructura de los materiales, ¿no? Propiedades, ordenamiento de átomos, composición química, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han mencionado? ¿No? Y acá vemos una tablita donde existe la diferencia, o usted te puede mostrar la diferencia principal entre diamante y grafito, ¿no? Comparación de dureza, de la estructura, del color, ¿no? De la conducción eléctrica, de la fusión, ¿no? Y del uso de cada uno, ¿no? Ya sea los diamantes como grafito. ¿Ya? Básicamente la composición, o sea, los componentes de estos elementos es el mismo, ¿no? ¿Cuál es? Ya lo dijeron, carbono, ¿no? Y esta observación es bien ilustrativa y a partir de ello se entiende. El diamante, ustedes saben que es un metal muy valioso, ¿cierto? Y el grafito igual.
pero los dos están compuestos de lo mismo, de carbono, ¿no? Entonces, miren, es posible llegar desde un diamante a un carbono, o desde un carbono a un diamante, es posible llegar si tienen los mismos componentes. Correcto, sí es posible, ¿no? Exponiéndolos a altas presiones y temperatura, entonces es posible pasar desde un enlace, mira, desde un enlace de carbonos de forma tridimensional, ¿no? A un enlace bidimensional, ¿no? Donde son solamente capas, mira, las estructuras son pequeñas capitas, ¿no? Motivo por el cual el diamante es tan duro a diferencia del carbono, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde utilizo este material? ¿Dónde lo utilizo? Lo utilizo en los lápices, ¿no? ¿Han visto? ¿Han visto esos lápices cómo pintan las hojas? Sí, sí, profesor. Ya, entonces ustedes a medida que van pintando, empujando el lápiz contra la hoja, lo que está haciendo es cortando, mira, las capas, mira, está cortando estas capas, que son unas tras otras, ¿no? ¿Alguna vez han jugado casino? Ya, ok. Ustedes cuando ponen el casino uno sobre otro, ¿no? Uno sobre otro, estos están como un edificio, ¿cierto? ¿Y qué pasa si empujan el casino? Entonces el naipe superior va a deslizarse suavemente, ¿no? Sin ningún tipo o con una baja resistencia, ¿sí o no? Ok, algo similar funciona con con este material del grafito. Mientras que el carbono no, pues, ¿no? La unión, las fuerzas covalentes de sus moléculas, mira, son de forma tridimensional y por eso son tan duros. Muy bien, entonces, Profesor, sí, dime, adelante. usted como sabe, el diamante es, si no me equivoco, un material, ¿cómo se llama? No se puede rayar, creo. ¿Estoy Sí, bien, creo? es uno de los más Eh, duros. y el grafito, o sea, tienes que pasarlo, como usted dice, a esas temperaturas y ponerle esa presión para que también se vuelva igual que el diamante, ¿o es igual? Tienes que someter a esas presiones y temperaturas. ¿Por qué? Porque cuando sometes a esas nuevas condiciones, entonces los diferentes carbonos empiezan a adherirse unos con otros. Entonces buscan una nueva estabilidad, ¿no? Y pueden pasar de esa forma, de esa forma eh, tipo hojas, ¿no? A una forma tridimensional, ¿ya? Profe, Expuesto, y existen, Gracias, profesor. y sí, existen esas máquinas de hacer presión para volver a diamante. que se hizo, que si alguna vez se hizo eso, sí, sí, en pruebas sí se hace. Es posible, sí se hace. Muy bien, entonces, ciencia de materiales, ya, bueno, ya sabemos lo que estudia, la composición, ya hemos visto sobre ingeniería, ¿no? Ya se habló, acá podemos indicar que la ingeniería de materiales realiza la aplicación de modo que estos puedan ser convertidos en productos útiles a la ingeniería, ¿no? Entonces, se hace un estudio sobre los diferentes compuestos para que de acuerdo a las características naturales, ustedes puedan generar a que estos compuestos tengan una, una, un- una reacción particular, ¿no? Por ejemplo, llevamos esto a los equipos pesados, ¿no? En los equipos pesados existe el refrigerante, ¿no? Que generalmente es un líquido que lleva el calor hacia los radiadores para enfriarlos, ¿no? Ok, pero hay zonas donde este refrigerante tiene que trabajar muy calurosas, ¿no? Como por ejemplo la selva, esos lugares. Entonces, las propiedades de este refrigerante
no son muy demandantes, ¿no? Entonces no requieren muchos aditivos, ¿no? Más que para para evitar la evaporación, ¿cierto? Ya, ok. A diferencia de un equipo cuando trabaja en un lugar muy frío, ¿no? Digamos, Puno, ¿no? Entonces, en esas condiciones, el refrigerante tienes que evitar de que se congele, ¿no? Entonces si tengo que hacer eso, entonces tengo que darle características particulares, ¿no? Entonces pongo aditivos para evitar que el fluido se congele, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo lo logras? A través de la ciencia y la ingeniería de materiales, ¿no? A partir de las dos, ¿no? Conoces el material y después conoces las particularidades para darle un comportamiento particular a esas partículas o ese material, ¿no? Listo, entonces, esto es lo que hablamos está acá. Este es algo de lo que investigaron ustedes, ¿no? Sobre los diferentes campos de acción de los materiales, ¿no? Muy bien. Y lo que su compañero del grupo 4 me parece, o grupo 5 nos comentó sobre los niveles de estructuras, ¿no? Que son atómica, cristalina, microestructura y macroestructura, ¿no? Y aquí vemos la aplicación en un auto. Mira, en un auto nomás, mira, hay un sinnúmero de diferentes materiales, ¿no? Y cada material tiene que cubrir, como dijo alguno de sus compañeros, una necesidad, ¿no? Y esa necesidad va, Una función. claro, va en función al trabajo específico que tiene, ¿no? Según el ejemplo, en el auto, ¿no? Listo, entonces el uso de materiales, por ejemplo, vemos un camión, este camión necesita un motor, este motor necesita piezas particulares, esas piezas particulares se hacen a partir de materiales con una propiedad específica y son estudiadas desde el punto mi- más pequeño, ¿no? No es a nivel macroscópico ni microscópico, ¿no? A veces podría ser hasta atómico. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, esto es lo que podemos. Grupo uno, grupo 2, 3, 4 y finalmente grupo 6, ¿no? Ya. Te escuchamos. Listo, profesor. Bueno, nos ha tocado la resistencia de atracción de corte y dureza. En la resistencia de atracción, básicamente es cuando hay la máxima tensión o de comprensión a a un cuerpo, ¿no? Respectivamente, para que le lleves a una solidez máxima, creo, y no pueda romperse. En la resistencia al corte se define como las capas de, de esfuerzo cortante que el suelo puede soportar. Y hay dos tipos de resistencia cortante, la resistencia no drenada y la resistencia drenada, profesor. Y endurece básicamente la resistencia de un cuerpo que no puede ser radiado eh, por, por nada. No es como el diamante, ¿no? Que tiene una solidez muy fuerte. Esto no es, profesor. ¿Alguien que quisiera agregar algo más? Ya. A ver, vamos con la participación del grupo 2. Adelante. Profe, yo voy a poner. Sí, sí, adelante. ¿Me escucha, profe?
Ya, bueno, la tenacidad básicamente es la capacidad de un cuerpo para evitar ser fragmentado, quebrado o dividido. Eso es, o sea, se va a poner a la fuerza que va a querer fragmentarlo. La tenacidad es lo que se va a poner a esa fuerza. Bien, como por ejemplo pueden ser algunos tipos de metales que son difíciles de poder romper. En el caso también del diamante, como nosotros sabemos, el diamante, para poder romper o fragmentar un diamante, se hace falta la presencia de otro diamante. Bien, en la plasticidad básicamente el material puedes moldearlo, o sea, el material es moldeable, o sea, en cualquier posición que tú lo dejes el material se va a quedar ahí. Un claro ejemplo de esto que está ahí en la plastilina. En la elasticidad, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? La elasticidad básicamente es la capacidad de un cuerpo de poder estirarse y poder regresar a su estado original. Un claro ejemplo de esto son las ligas, los amortiguadores, los resortes, y bueno, pues no, eso sería todo. Si alguno de mis compañeros quisiera aportar algo más, ahí se lo dejo. Como para acotar, profesor, estamos mencionando, ¿no?, las distintas propiedades de los materiales. En cuanto a propiedades, vienen a ser el conjunto de características o la forma en cómo un cuerpo se comporta de manera determinada ante el estímulo de otra fuerza, ya sea luz, calor, presión, etcétera, ¿no? Como ya se mencionó el ejemplo por ejemplo, de la tenacidad, que un cuerpo antes de ser cortado puede Ujú. sufrir una deformación, ya sea de compresión, de tracción, de flexión, ¿Listo? ¿no? Entonces, Eso sería todo. pasamos al siguiente grupo. Grupo 3. Adelante. Me voy sobre, ah, el, sobre el peso específico. Es una propiedad intrínseca y constante para un mineral de composición química determinada y de dos únicos factores, como bien al mineral y el tipo de empaquetamiento de los átomos. También presento un pequeño cuadro con algunos ejemplos como puede ser de la hematite, su peso son de 5,20 a 5,26, del zircon de 4,67 a 0,73, y de la fayalita es de 4,40 y pues etcétera, ¿no? No sé si uno de mis compañeros quiere también exponer lo que ha investigado. A ver, profesor, dentro de las propiedades térmicas, como describe el comportamiento del material frente al calor, podemos encontrar la conductividad térmica, que es la capacidad que presenta un cuerpo para permitir la transmisión de calor a través de él. Otro sería la dilatación, que es el aumento del tamaño, longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica, que experimenta un material al elevar su temperatura. La fusibilidad es la facilidad con la que el material puede fundirse, pasar de sólido a líquido o viceversa. Entre las propiedades eléctricas podemos tener la conductividad eléctrica, que es la capacidad que presenta un material para transmitir corriente eléctrica, es decir, indica la mayor o menor resistencia que opone al paso de la corriente. Los materiales con alta conductividad eléctrica generalmente son todos los metales, se conocen como conductores. Los materiales con alta resistividad eléctrica, generalmente los cerámicos y los plásticos, se conocen como dieléctricos o aislantes. Mientras que los superconductores reciben este nombre porque nos ofrecen al paso de la corriente eléctrica. Gracias, profesor. Sí. A ver, Profesor, adelante. ¿yo puedo explicarlo sobre la densidad? Te escuchamos. Ya, la densidad es una propiedad física importante de la materia. Es usada comúnmente como una manera de
categorizar e identificar diferentes materiales. Además, una adecuada comprensión del concepto de densidad es muy importante para construir barcos y Claro. algo tan liviano como los globos de aire caliente. Ya, muy bien. Muy bien, entonces pasamos al grupo 3. Muchas gracias, grupo 4. Muchas gracias, grupo 3. Hola, ¿qué tal, profesor? Bueno, voy a hablar acerca de la fuerza magnética, de la propiedad física, que es la fuerza magnética, o también llamada como electromagnética. Bueno, esta es la parte de la fuerza de Lorentz, que Lorentz es una fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una carga de partícula, que también es una corriente eléctrica. Es un observador sobre una distribución de cargas de movimiento. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas como electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. Bueno, las fuerzas magnéticas entre imanes y electroimanes es un efecto residual de la fuerza magnética entre cargas y movimiento, ya que esto es porque el interior de los imanes al otro polo. ¿Algún compañero que, que desea brindar algo acerca de la óptica? Bien. Le voy a hablar sobre las propiedades de la óptica. La óptica es una rama de la física que involucra el estudio del comportamiento de las propiedades de la luz, incluidas sus interacciones con la materia, así como la construcción de instrumentos que sirven en ella o la detectan. Bien, la óptica, también conocida como la luminiscencia, eh, eh, estos materiales está caracterizada por la transformación de rayos luminosos de varios tipos de energía, que pueden ser de tipo térmica, Muchas luminosa, gracias. Entonces eléctrica, damos paso al grupo química 5. o también mecánica. Esto, gracias. Bueno, profesor, bueno, a nuestro grupo nos tocó exponer las propiedades químicas referentes a la corrosión. Y bueno, el concepto básicamente es que la corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque químico, como pueden ser los productos ácidos, los sales, los alcalinos y etcétera. O otro electroquímico del entorno, por ejemplo, que pueden ser el oxígeno, la humedad, la lluvia, contaminación, etcétera. Y bueno, la corrosión también puede ser una reacción química o también llamada oxidorreducción, en la que intervienen tres factores: la pieza manufacturada, el ambiente y el agua, o por medio de una reacción electroquímica. Más o menos como pueden ver en la imagen del carrito, está en un ambiente muy húmedo, parado sobre charcas, y bueno, creo que obviamente no le han dado muy buena reparación, entonces todo eso ha ayudado a que la corrosión acabe con el auto, ¿no? Bueno, ahora doy paso a alguno de mis compañeros que quiera agregar más. Profesor, yo puedo explicar los tipos de corrosión. Tenemos diferentes tipos de corrosión: corrosión por oxígeno, corrosión por microbiología biológica, corrosión por oxígeno, corrosión por presiones parciales de oxígeno, corrosión galvánica, corrosión por heterogeneidad del material, corrosión por aireación superficial. ¿Alguien más quiere continuar? Yo, Medina Pérez. ¿En qué puede afectar? Es un problema industrial importante, pues puede causar accidentes y además representa un costo importante, ya que calcula que cada pocos segundos se disuelve 5 toneladas de acero en el mundo. Y respecto a eso, si una herramienta se malogra a causa de la corrosión, significa que habrá demasiados gastos perjudiciales para la empresa. Haga la redundancia. Gracias. Dime. Profesor, una última opinión sobre la corrosión quisiera dar. Bueno, para poder prevenir esta corrosión, deberíamos preparar la superficie del metal, limpiándola de los materiales ajenos, limpieza y desengrasado.
también el agregado de una sustancia que eviten el paso del oxígeno, agua y etcétera. Correcto. Por ejemplo, la Listo. pintura Muchas impide el gracias. paso de la corrosión. Listo, entonces vamos con el grupo 6. Eso sería todo, profesor. Gracias. Eh, yo voy a exponer, profesor. El fenómeno de corrosión consiste en el deterioro de material, de metales mediante reacciones químicas y electroquímicas. Los tipos de estos son celdas de composición, celdas de esfuerzo, corrosión por oxígeno, corrosión microbiológica. La corrosión juega un papel importante en las industrias químicas, ya que no se piensa en esto hasta después de sus efectos. Para tener lugar esta corrosión electroquímica, la corrosión más frecuente siempre es de la naturaleza electroquímica. Resulta la de la formación sobre la superficie metálica de multitud de zonas anóditas y catódicas. Y eso es todo, profesor. A menos que alguien quiera agregar algo. Profesor, quiero dar un aporte. ¿Qué se necesita para que ocurra la corrosión electromagnética? Para que ocurra esa electrosión electromagnética, tiene que haber un electrolito o también un electrolito sólido. El electrolito es cualquier sustancia que contiene en su composición o iones libres. Los iones libres son partículas cargadas eléctricamente constituidas por átomos o moléculas que ganan o pierden. Ya, muy bien, muy buena acotación. ¿Algo más? Ganan o pierden ¿Alguien más electrones. del grupo? Nada más, profesor. Muy bien, muchas gracias a todos. Muy buena participación. Y bien, como ya lo han descrito ustedes, entonces, a ver. Ya, listo. Entonces, vamos a ver las propiedades mecánicas, físicas y químicas, ¿no? Que es lo que ustedes han investigado y de alguna forma ya dieron una introducción a todos estos conceptos, ¿no? Entonces, resistencia, propiedades mecánicas, ¿cuáles son? Resistencia a la tracción, resistencia al corte, a la dureza, tenacidad, elasticidad y plasticidad, ¿ya? Listo, entonces esas son las resistencias mecánicas. Ya, los conceptos ya lo vieron ustedes, ¿no? Ya lo vieron ustedes. Y acá de reforzamiento tienen un enlace a YouTube, ¿no? Donde pueden ver un video explicando cada concepto, ¿no? Plasticidad, tenacidad, resistencia a la tracción, elasticidad, dureza y resistencia al corte, ¿no? Y eso se resume a qué? Esto, miren, con esto pueden entenderlo de forma muy práctica, ¿no? Cuando hablo de tracción, ¿qué hago al cuerpo? ¿Qué estoy haciendo al cuerpo? Lo estoy extendiendo, ¿no? Ya, listo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo en forma técnica, estoy haciendo un esfuerzo de tracción. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando las fuerzas son opuestas sobre el cuerpo? Estoy hablando de compresión. ¿Ya? Correcto, estoy hablando de compresión. ¿Qué pasa comprimiendo? si el cuerpo es esforzado por el centro, ¿no? Apoyado en dos puntos apoyado en 2 puntos. Estoy flexionando el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esas fuerzas no son paralelas y son opuestas? Mira, no son paralelas, pero son opuestas. ¿No? Perdón, son paralelas, pero no son colineales, ¿no? Eso es el concepto más exacto. No, son colineales, no son colineales, ¿no? Pero sí son paralelas. Ya, entonces ahí yo estoy hablando de corte, ¿ya? De corte o cortadura. ¿Correcto? Dime. Profesor, lo de que es cortaduras, si fuera colineales las fuerzas que se le aplica, sería compresión, ¿sí o no?
Listo. ¿Qué pasa si al cuerpo ahora lo giro en un sentido De eso horario está. y el otro en sentido antihorario? ¿Qué estaría haciendo sobre el cuerpo? Torsión, ¿ya? Entonces, mira, en forma gráfica ahí tenemos la definición. Torsión. Forma gráfica, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, acá hay un poco más de lo mismo, ¿no? Un poco de conceptos relacionados a lo que acabamos de ver, ¿ya? Es relacionado a eso. Listo, yo quería llegar a esta gráfica, que esta gráfica es muy particular y bien, y vale la pena que entendamos esto. A ver, atención todos, mira, tú ves una línea de forma vertical y otra línea de forma horizontal, ¿no? ¿Cómo se llaman eso? Las abscisas y las ordenadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Mate. Ya, listo, mira, donde la vertical, ¿qué cosa voy a ver? Sí, sí, sí. el, es, el esfuerzo, el esfuerzo, ¿no? Y en la horizontal, El eje. la deformación. Ah, ya, ok, entonces es un versus, ¿no? Esfuerzo versus deformación, ¿no? La Y yo deformación. veo que conforme va aumentando el esfuerzo, ¿quién está aumentando? ¿No? Son directamente proporcionales según este gráfico, ¿no? La Ya, deformación. la Deformación. zona azul, ¿qué cosa es? Correcto. Ustedes ya saben qué cosa es elástica, ¿no? Es cuando recupera su Una cuerpo elástica. apenas cesa la fuerza externa, ¿sí o no? Y me pusieron de ejemplo un elástico, ¿no? Un elástico lo jala, se deforma, lo Sí, suelta, sí, ¿qué sí. pasa? Vuelve a su estado original. Ya, listo. Entonces, todo eso es la región plástica, ¿no? Entonces, todo cuerpo tiene una región plástica. Todos. Ya, todos tienen una región plástica. Pero después de un punto, mira, se llama región elástica, perdón, ¿no? Elástica, disculpa, elástica. Pero después de un punto se llama región plástica. ¿Por qué? ¿Cuál es la Sí, diferencia? elástica. Por ahí me han dicho también con la plastilina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Correcto, es moldeable, ¿no? Se Ya torce y no ya no vuelve, vuelve ya a no ser. vuelve a Puede ser su moldeado. a Claro. su estado Puede ser original. Claro. No tan No es forma exactamente original. Adapta la como que se forma que adapta a ustedes la lo forma, ponen. pero Que alguien lo pone. se podría, entra en el concepto, ¿no? Por ejemplo, mira, a ver, el fierro, ¿no? ¿Alguna vez has tenido una varilla de fierro, cierto? Ya, esa El varilla de fierro podría ser, fierro, profesor. cuando lo has pandeado, cuando Sí. lo has pandeado, el concepto, ¿cuál es? Cuando lo has flexionado, según esa gráfica, ligeramente vuelve a su estado original o no? Cuando lo flexionas Sí. ligeramente, No ligero, vuelve, no regresa. No vuelve. sí, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si justo Ah, no, ese sí, día sí, vienes del regresa, sí, gimnasio, ¿no? Así regresa a su todo estado original. fortachón y ¡pum! Hay Lo doblas todo, capitales de carrera. bastante. Ya no vuelve, ¿no? Ya no vuelve. Ya, ok. Ya no vuelve. Ya. No regresa, pero Ok. no va a regresar. ¿Por qué no regresó? ¿Por qué no Tiene un regresó? punto para poder, hasta un punto solamente se puede hablar para que pueda regresar a su estado Correcto, original. A porque mayor entró fuerza, a la zona porque, plástica, ¿no? porque Ok. entró en Ya, zona y plástica. es más, ya, tú estás asado, ¿no? Estás asado porque ya te han aumentado el costo del gym, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo doblaste demasiado el fierro, ¿no? Digamos que ha sido aluminio, ¿no? Ya, lo has doblado demasiado. ¿Qué pasa? Se fractura, ¿no? Entonces, mira, el cuerpo pasa por Se rompe, profesor. Se Se por rompe. diferentes estados, ¿no? Una zona elástica, una zona plástica y una zona de fractura. ¿Ya? Listo. Entonces, llegamos a esta gráfica. Mira, lo que hemos visto, ¿no? El límite elástico. ¿Qué significa? Que a partir de este punto ya no va a regresar a su posición inicial. ¿Correcto? Listo, correcto.
No, ya, ok. Entonces, a partir de este Correcto. punto Súper ya bien. Ok. empieza una zona frágil. Una zona frágil, ¿no? Ya, una zona frágil. Y a partir de este punto ya empieza la zona plástica. ¿Qué significa? De que desde acá entra la fuerza y ya no se recupera. No, ya no se recupera. Ya estás totalmente fuera de la zona elástica. Ya, mira, aumenta la fuerza, aumenta, llegas a un punto y después vas mira, y después de ese punto, esa fuerza va a lograr romperse, ¿no? ¿Dónde se rompe? Acá, ¿no? Se rompe en este punto. ¿Ya? Entonces, todo esto es son los diferentes estados de la materia, de toda materia, ¿no? Y Una acá pequeña tenemos pregunta. una pregunta de su compañero Gómez. Profe, disculpe, mire, si yo tengo una regla así de plástico y la quiero doblar, ya, pero si habrá materiales que no tengan, o sea, puedan tener la región elástica Siempre va y a de haber frente una región pasarse a la plástica, fractura, o sino que a siempre va a veces haber una esa región zona plástica. plástica es tan pequeña que rápidamente pasas a la fractura, ¿no? Sí, siempre va a haber, ¿ya? Por más mínima que sea, siempre va a haber profesor. Siempre, ¿no? Sí. Ya. Profesor, profesor. Entonces, bueno, al aplicarle la fuerza a un cuerpo, lo que le sucede al cuerpo es que empiece a descomponerse. O sea, le aplicas la fuerza al cuerpo y para que sufra los distintos estados de No, zona no, no, de no se frágil, de descompone, elástico, plástico, no se el cuerpo descompone, que empieza a sino descomponerse o va cambiando de estado, ¿no? Mientras que está en la zona plástica, recupera su estado original, ¿no? Cuando sales de la zona plástica se deforma, ya no se descompone, se deforma. ¿Qué significa que se deforme? De que si lo estás extendiendo y tiene 50 centímetros, digamos, cuando lo sueltas ya tiene 50,1 centímetros, ¿no? De repente tú ni siquiera lo notas, pero ahí tiene su deformación. claro. Un ejemplo en mecánica, profe, ¿dónde? ¿Alguna vez han visto un perno? Ya, ok. Este perno va en un alojamiento y lo vas ajustando, y llega Claro, un claro. momento en que ya topó a la superficie y ya no entra, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasa si tú le sigues dando torsión a ese perno? Ese perno va a seguir girando. Entonces, Pero internamente se roba. los hilos de ese perno van a estar siguiendo el hilo interno del alojamiento. Entonces, en ese momento el perno se empieza a estirar. Y el fabricante te dice ya le puedes dar máximo este torque y ya se estiró, y ahí es cuando trabaja el perno. Ahí recién trabaja. Cuando recién toca la superficie, el perno no está trabajando. El perno trabaja cuando se estira. Y digamos que el perno llegó a este punto. Mira, ¿ves? ¿Ves? Ya, digamos que el perno llegó a este punto y ahí trabaja. Y cuando saques, Claro. el perno va a volver a su estado inicial. ¿Por qué? Porque está en la zona elástica. Pero ¿qué pasa si tú le sigues dando giro, aumenta Claro. qué cosa? La tensión, ¿no? Aumenta la tensión y aumenta qué cosa? La deformación, ¿no? Y sobrepasas este límite. ¿Llegas a dónde? A la zona frágil, ¿no? Entonces, en ese momento Ingresa ya zona cambia la frágil. estructura del perno. Frágil. El perno ya no recupera su posición inicial, su tamaño inicial, y pierde propiedades del perno. Se vuelve más frágil. ¿Qué significa que se vuelve más? ¿Qué significa que se vuelve más frágil? Que Ahí es ya cuando ya tiene está la tendencia de romperse.
tiene la tendencia de romper. ¿Se rompió? No, no se rompió. Parece que está bueno, parece visualmente, ¿no? Pero internamente ya pasó, ya está en un estado frágil. Si tú le sigues dando, el perno sigue entrando, ¿ah? Sigue entrando. Mira, le están dando más fuerza, sigue entrando y va a llegar en un momento en que llega ¿a dónde? A quebrarse. ¿Por qué? Porque ya superó la zona plástica, ¿no? Porque en la zona plástica se estira, pero todavía se mantiene como un cuerpo. A veces tú lo puedes sacar por acá. Si sacas por ahí el perno, tú lo vas a ver y vas a ver al perno alargado. Lo vas a ver alargado, deforme. Y si lo comparas con otro perno, tiene otra longitud. Y ya no vuelve a su estado inicial. Sí, dime. También. Profesor, Todo cuerpo. ¿el alambre llega a un punto de corte Ya, o algunos no? más que otros, claro, ¿no? Algunos son más susceptibles Claro. a mayor elasticidad, otros a menor, pero todos los cuerpos tienen ese comportamiento. Profesor, el ¿El por, fierro? por ejemplo, el fierro, a pesar de que lo dobles así, todo Tiene el no llega mismo a romperse. comportamiento. Sí. Cuando hagan esa prueba en los ensayos, ahí pueden verificar el comportamiento del cuerpo. ¿Ya? Hay unas máquinas para realizar esos ensayos y comprobar, ¿no? Comprobar el comportamiento de los cuerpos. ¿Ya? Listo. Justamente hablando de los ensayos, mira, por ejemplo, este es un tipo de material. Ya, es un tipo de material para hacer esa prueba. Mira, a medida que le sometes a una tensión, mira, está en la zona elástica y vuelve a su posición original, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando entra a la zona frágil? Mira, se vuelve más delgada. Y ya no vuelve a su estado original. Mira, ¿y qué pasa cuando sobrepasa? Mira, se deforma y se empieza a concentrar en un punto, ¿no? Donde va a ser el punto más débil del cuerpo, ¿no? Y de un momento a otro, ¿qué pasa? Se rompe. Y de estas probetas son de diferentes materiales, ¿no? ¿Para qué? Para realizar y comprobar el comportamiento de determinado material. ¿Conforme? Listo. Listo, muchachos. A ver, vamos, continuamos. Mira, por ejemplo, de acero, por ejemplo, de vidrio, por ejemplo, de hormigón, ¿no? Cada uno con diferentes propiedades. ¿Quién es más duro, el acero o el vidrio? No, más duro es el vidrio. El acero. ¿Ya? Correcto, el vidrio es más duro. ¿Por qué? Mira, el vidrio no te permite elasticidad. Como no es elástico, entonces es más duro. Es más duro. El acero sí tiene un cierto grado de elasticidad. El vidrio, cuando tú lo tienes y lo empiezas a doblar, rápidamente se rompe. ¿Por qué? Por su dureza. Por su dureza. Claro. Profesor, ¿se podría decir que el acero es más tenaz? Ya, ahora, mira, el hormigón también tiene su propio grado de dureza. Entonces, mira, cada cuerpo es o tiene un comportamiento diferente, ¿no? El que es menos propenso, el que resiste menos cualquier deformación, ese es un cuerpo duro, ¿no? Pero sin embargo tiene bastante elasticidad, entonces no es tan duro, ¿no? Entonces la elasticidad tiene que ver mucho con la dureza. ¿Ya? El más duro no es el más fuerte necesariamente. El más duro es el que no soporta deformación. ¿Ya? Listo.
Mira, ensayos de tracción. Estas son las máquinas del cual yo les comentaba, ¿no? Existen diferentes tipos de equipos para los diferentes ensayos. Por ejemplo, de tracción, durómetro y bueno, y del péndulo Sharping, ¿no? Entonces, ustedes más adelante, me parece que en segundo ciclo o tercer ciclo, van a tener oportunidad de hacer estas pruebas, ¿ya? En el laboratorio. ¿Ya? Listo, y quería llegar acá, estimados. Velocidad de corte. Existe esta fórmula que te dice que la velocidad del corte es igual a pi por el diámetro de la broca, ya, por el diámetro de la broca en milímetros multiplicado por el número de revoluciones entre 1000. ¿Ya? Donde mira, BC, ¿qué cosa es? Velocidad de corte. ¿Ya? ¿Velocidad de corte de quién? De la broca. ¿No? N, ¿qué cosa es? Las revoluciones, número de vueltas por minuto. DC, ¿qué cosa es? El diámetro, ya, el diámetro. Ah, profesor, entonces, si es que yo tengo un componente, un material, entonces, si yo quiero trabajar o perforar de forma adecuada, ¿me recomiendan un número de revoluciones para él? Sí. Y si doy más vueltas, si da más vueltas, entonces puede ser de que el material se empiece a derretir y evita la perforación. Ya, si va muy lento, entonces no va a tener la suficiente velocidad de corte para perforar de forma rápida. De que va a perforar, ¿no? Pero de forma eficiente según esa velocidad, esa fórmula de velocidad de corte que se les muestra. ¿Correcto? ¿Preguntas? Milímetros, correcto. Por eso acá está sobre Profesor, el diámetro siempre debe estar en milímetros, ¿no? Profesor, no, o sea, me dan el diámetro, No, lo tienes un que ejemplo, transformar a y yo ya milímetros. lo tengo que transformar a milímetros o con el mil ya se transforma. Claro, una vez que está en milímetros, Muy ya aparte lo del pone, sobre ya mil. considera sobre 1000. Ya, vamos a hacer un ejercicio para esto, no te preocupes. Y ahí ya va Un a quedar ejemplo completamente no lo entiendo claro. un poco eso. ¿Ya? O sea, por ejemplo, Pero lo que sí, es pi, eso ya lo saben. Diámetro de la broca. N es revoluciones del taladro, ¿no? Y BC es la velocidad de corte. ¿Qué significa? La velocidad con la que ingresa, ¿quién? El taladro. Correcto. profesor, por un ejemplo, Ya, en listo. pi Ahora hacemos el ejemplo. ponemos 3.1416 Mira, o... el acero está bien, corriente tiene ya. velocidad de corte de 20 metros por minuto. Ya, esa es la velocidad de corte. Se usa una broca de 15 milímetros, no te dan en metros, ¿no? Te dan en milímetros de diámetro. Ya, calcular cuánto debe girar el taladro para la perforación adecuada. Ya, a ver, tus respuestas. Vamos a la fórmula otra vez. Vamos a la fórmula. Bien, muchachos. Entonces, la fórmula que dice BC es igual a ¿qué? Pi por diámetro de la broca por R, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 1000. Ya. ¿Cuánto es la velocidad de corte? Aquí está. ¿No?
Ya. Listo. ¿Qué más te dan? 20. ¿Cuánto 20, debe 20, girar 20, el taladro? 20. ¿No? ¿A 20. cuánto tiene que girar ese taladro? O sea, te piden esto, ¿no? ¿Y cuánto es el diámetro? Ya. Entonces, ustedes simplemente tienen que despejar n, ¿no? N es igual a ¿qué? A 1000 veces. ¿Entre quién? Entre pi por DC. Ya, ok. ¿Esta respuesta está correcta? 424.63 revoluciones. ¿Está correcta? Es 424. correcto, sale 424.41. No, Punto es falso. No, 400. ya, aproximadamente punto 63, Punto ¿no? Pero no es 63. lo correcto. 24.41. Ya, entonces, muchachos, correcto. La forma como ustedes han interpretado es la correcta. Ya, no tengo problemas acá, ¿cierto? Ya, muy bien. Vamos a lo siguiente. No, Profe, a mí me sale punto 41 en la... ¿No hay problema con eso? No, No va a ser que en el Canvas, por la décima la me vaya a calificar ustedes, mal. ustedes al ver la respuesta, uno de repente puede decir 424, ¿no? El otro diría 4 de repente 29, ¿no? Entonces, ¿el acercamiento dónde está? ¿En el 24 o en el 29? Ya, pues entonces ya marcarías eso. ¿Sí? 24. Ya, listo, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale la pregunta. Ya, y después, Gracias, sí, gracias. esto de acá es el esfuerzo. Ya, el esfuerzo es fuerza entre área. Ya, fuerza, ¿qué cosa es? Masa por aceleración, esto ya lo saben de física. ¿No? Y otra cosa, un newton equivale a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y finalmente, un pascal es igual a newton por metro cuadrado. ¿Ya? Esos son equivalencias, ¿ya? Equivalencias que tienen que saber y es bueno que los puse ahí porque es bueno que lo tengan presente. Ya, entonces, el esfuerzo es fuerza entre área, ¿no? Hablando en newton y metros cuadrados. O sea, si tengo milímetros, lo paso en metros cuadrados. ¿Ya? Y yo tengo, ustedes cuando hablen en megapascales, ¿ya? Megapascales. Ok, ¿qué cosa es un megapascal? Es un 10 a la 6, ¿no? A las 6 pascales. ¿Sí? 1.000.000 de pascales, ¿no? Un megapascal es 1.000.000 de pascales. Sí sabían, ¿no? Si no se acordaban muy bien, ya bueno, ya se pueden acordar acá. No. Sí, vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Para que lo Profesor, tengan ¿el claro. resultado va a salir en megapascales? Ya, listo, mira. Entonces, el epsilon es igual Está bien. la deformación entre la longitud, ¿ya? El epsilon es igual a la deformación, ¿no? de L entre la longitud. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Mira, hay un ejercicio, ¿no? Donde me dice, dada una varilla de material con unas dimensiones iniciales en 5 milímetros. Entonces, la dimensión inicial, ¿cuánto es? El diámetro inicial, ¿cuánto es? 5 milímetros. ¿La longitud de cuánto es? De 150 centímetros. Ya mira, diámetro y longitud. Sí. ¿Ya? Calcular la longitud de la varilla, o sea, la extensión final, cuando está aplicando sobre la misma 1.100 kilogramos. Entonces sobre la varilla hay una fuerza externa de 1.100 kilogramos, ¿no? Lo están jalando con 1.100 kilogramos. ¿Ya? Ok, me dice que esa figura, mira, esa figura de ahí, me dice que es, ¿qué cosa? Es el comportamiento del cuerpo, y cada cuerpo tiene un comportamiento diferente. ¿Ya?
Listo, me dice, la respuesta es esta, esa respuesta es correcta, me pregunta. Vamos a ver, ya, vamos a calcular. Mira, entonces, vamos a tener en cuenta diámetro 5 milímetros, longitud 150 milímetros, ¿no? Si yo quiero hablar en megapascales, lo tengo que hablar en metros, ¿no? Lo que tengo que transformar en metros, ¿cierto? Ok. Y finalmente, ¿cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa? 1100 kilogramos. Listo, vamos. Mira, la masa es 1100 kilogramos. 1100 kilogramos. Si yo tengo la masa, puedo calcular la fuerza. La fuerza es masa por aceleración. ¿Cuándo es la aceleración? Correcto, porque te dan la masa. Acabamos de utilizar la aceleración de la gravedad, ¿no? Le afecta la fuerza de la gravedad, ¿no? La aceleración de la gravedad, perdón. Claro, pero te tienen que... Y si te dan una aceleración aparte, ya no se contaría ya el 9,81, sino la aceleración que te dan. Correcto, sí, correcto. O sea, y por ejemplo, si no me indican nada, yo lo tomo por referente, que es la gravedad. La masa, Sí. ¿cuánto es? 1100. Por aceleración 9,81, ¿no? Y eso me sale en kilogramos por metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Esa multiplicación sale 10.791. Lo pueden comprobar en su calculadora. A ver, sale 10.791. Ya, ¿eso qué cosa es? Eso es la fuerza, ¿ya? ¿No? Eso es la fuerza. ¿No? Ok. Listo. Después, acá que tenemos, área es igual pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto es el diámetro? ¿Cuánto es el diámetro? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? 5 milímetros. 15. Ajá, correcto. No, 5, perdón, 5. Ya, entonces mira, 5, profesor, la longitud es diámetro es 150. 5, ¿no? El área es pi por diámetro cuadrado entre 4, formulazo, ¿no? Pi 3.1416 por diámetro al cuadrado. Mira, 5 por 10 a la menos 3 al cuadrado entre 4. ¿Se entiende 5 por 10 a la menos 3 o no? A ver. Correcto, mira. 5 milímetros. Mira, 5 milímetros. 10 milímetros. ¿Ya? Total force. Ajá. Correcto. Mira, voy a transformar de milímetros Un ejemplo, a si me dan 15 y el pongo 15 por 10 a la menos 3. A 1000 Un ejemplo, así sería. milímetros. No, 1000 milímetros. Ajá, entonces pongo el 5 y ese 10 lo subo arriba, ¿no? Por los 3 Por ceros. 10 a la cuanta. 10 a la menos. Entonces, esos 10 a la menos 3, ¿dónde está? Está en ese paréntesis, ¿no? Mira, ahí está. 5 por 10 a la menos 3. Ahí está. ¿No? Ya, entonces, mira, el diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Eso te da pascales, ¿no? Pascales. No, eso te da metros cuadrados. ¿No? Acá hay un error. Pues, ¿ves? Eso te da metros cuadrados, ¿no? Claro, Metros profesor. cuadrados. Ya, eso es metros cuadrados. ¿Ya? Listo. A ver. Abajo es muy... Entonces, el esfuerzo, mira, el esfuerzo es fuerza entre área. ¿No? ¿Cuánto es la fuerza? 107,91. El área, 19,635. ¿No? 635. 19. Ya, listo. Entonces, divides Sí, profesor, sí. 1791 entre 19.635. Y ese valor te tendría que dar más o menos, ¿cuánto? 549 megapascales. Aquí ya salen megapascales, ¿no? Más o menos. ¿Más o menos ese valor le sale o no? A ver, compruebe, por favor.
Listo, mira, me está saliendo en megapascales, ¿no? En megapascales. Sí, profesor. ¿El mega de dónde sale? De ese menos 3 por 2, menos 6, ¿no? Ya, listo. Ya, ustedes ya son unos tigres ahí. Ok. Ahora, el epsilon dice que sale 0,045. Profesor, ¿y de dónde salió eso? Ay, ay, ay. Eso para el examen. Eso mejor te enseño después del examen, ¿no? Ya, listo. Mira. Dime. Profesor, una consultita. En la fuerza sobre el área, a mí me salió 0,54, A ver, 95,8. es ¿Y por qué sale 549? 10.791 entre 19.635. No es 19.000. Ya, listo. Ay, 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 listo. Ay, Ahora, ay, mira, ay, entonces ay, acá, ya, ¿cuánto te salió el ya esfuerzo? entendí. Ya, ok. Este valorcito, mira, ¿a dónde lo llevas? Mira, mira, acá. Ah, para eso te dieron la gráfica. 549,50. Ay, ay, ay. Ya, ya. Y esa tabla, mira, esa tabla, tú lo proyectas hasta la curva y después lo bajas. Y donde caiga, más o menos, ¿cuánto cae? Más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es 0,45. Pero, profesor, un ejemplo, si nos dan esa gráfica en el examen, ponemos a la mitad 0,45, o sea, nos van a dar una distancia específica, o va a haber ahí por milímetros. Porque, por ejemplo, eso puede tiene que pasar de ser bien 0,4 a preciso. 0,6, Tiene que ser uno puede preciso. poner 0,5 o 0,51 o algo así, y Claro, pues tiene que ser distinto. Profe, los resultados de cada uno de los estudiantes va a ser distinto. ¿O no? a eso es lo que me trato de referir, porque un ejemplo de Por ejemplo, que mira, al que a le él, sale, uno al que ponga le uno sale 0,42 y 0,5, otro ya ponga le salió un 0,49. valor mayor a Varía. cuánto? A Va a variar. 500, ¿no? A 560 de repente, ¿no? 570, ¿no? Al que le salió 540, 550 ya pues un poco más abajo. Entonces, hay que ser preciso, pues, ¿no? Con eso. ¿Ya? ¿Cómo que lo intentaremos? Chavo, no están hechos para la mecánica. Lo Ya, intentaremos. listo, estimados. Ya, listo. A ver, entonces, me sale ese valor, mira, me sale ese valor 549,57, que más o menos es este punto, lo proyectas y te sale 0,045, más o menos, ¿no? Ese 0,45 está acá, mira, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Ya, ok. Ya, como está ahí ese valor, entonces ese valor no salió de la nada, salió de la gráfica, ¿no? Ya, y el epsilon, ¿qué cosa es? Mira, ¿qué cosa es? La relación de quién? De la deformación entre la longitud inicial, ¿no? O sea, el estado final entre la longitud inicial. Ya, mira, entonces, 0,45, mira, si es que despejas, el delta es igual a quién? Al epsilon por la longitud inicial, ¿no? Entonces, mira, ahí está el epsilon por 150 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Por qué? 150 por 10 a la menos 3, ¿qué cosa es? Claro, es la longitud inicial de la varilla, ¿cierto? Claro, multiplicado por lo deformable, por el coeficiente de deformación, es igual a este valor, 6,75. Ah, significa que se ha deformado eso. Entonces, la longitud final, ¿qué cosa es? Es la longitud inicial más la deformación, ¿no? Que es igual, 150 por 10 a la menos 3 más, ¿cuánto te salió? 6,75 por 10 a la menos 3. Lo sumas y te sale este valor.
Por ejemplo, profesor, en el Canvas nos piden la longitud final. ¿Le Ya, ponemos solo, acuérdate que el 10 a la menos 3, ¿qué cosa se convierte? 156.75 De o lo metros multiplicamos por el 10 a la a menos milímetros. 3? Si te piden en milímetros, ya tienen que hacer la conversión. Si te piden en metros, ya, de acuerdo a lo que te pidan. ¿Correcto? Claro, lo multiplicas. Ya, por ejemplo, si me piden en metros, lo multiplico. O, Correcto. ya, y si me pide Ya, en listo. milímetros, yo lo Entonces dejo, solo solamente pongo el eso, es el uso de esta 156.75. tablita, ¿no? El uso de esta Ya, tablita gracias, profesor. utilizando las fórmulas nomás. ¿Ya, estimado? Listo. Ojo, ¿qué cosa tienes que tener en cuenta? El área, ¿no? El Sí, área, gracias. ya. Para eso te dan el diámetro. Tienes el diámetro, puedes calcular el área. Y en base al área, puedes calcular la deformación. Acuérdate, en base al área. Mayor área, menor deformación. Menor área, mayor deformación, ¿no? Listo. Muy bien. Y finalmente, muchachos, a ver, propiedades de la física. ¿Ya? Las propiedades. Densidad, peso específico, ¿no? Que son propiedades básicamente para leer, ¿no? Densidad es una relación de ¿qué? De masa y volumen, ¿no? Peso específico, ¿qué cosa es? Donde influye qué cosa? La gravedad, ¿no? Bueno, ya sus compañeros se encargaron de comentar sobre la propiedad eléctrica, ¿no? Ahí hablamos de los polos, las propiedades térmicas, la deformación de los cuerpos según la temperatura, los estados por el cual pasan los diferentes cuerpos, ya, magnéticas y ópticas. Bien, vamos a ver, magnéticas son esos, por ejemplo, los imanes, y ópticas es la opacidad con la que cierto cuerpo podría tener, ¿no? Hay algunos transparentes, otros que simplemente tienen un cuerpo sólido y no son transparentes. Muy bien. Entonces, bueno, acá habla un poquito de forma general sobre los diferentes conceptos que hemos visto, ¿no? Les recomiendo que lean, estos conceptos son solamente para leer, ya, no es nada complicado. Cuando un cuerpo es opaco, cuánto es transparente, ¿no? O translúcido. Y acá tenemos las propiedades químicas, ¿no? Nos centramos en la corrosión, ¿no? Que es un tipo de desgaste, ¿no? Existen dos, según hablaron sus compañeros, ¿no? El grupo 5 habló sobre corrosión química y el 6 habló sobre corrosión electroquímica, ¿no? Ahí vemos la corrosión química, ¿no? Como en una superficie, el agua, ¿no? Empieza a transferir, ¿qué cosa? Electrones para la corrosión, ¿no? En la corrosión, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar esto, mira. Clasificación de la corrosión. Corrosión uniforme, corrosión en placas. Uniforme es cuando ataca a todo el cuerpo de forma parejita, ¿no? Y deja una superficie lleno de agujeritos, ¿no? Corrosión en placas es cuando, mira, la superficie se empieza a despedazar, salir por pedazos. ¿Por qué? Porque internamente entró la oxidación y estaba carcomiendo por debajo de la superficie. Y a veces tanto carcome que finalmente sale en pedazos de oxidaciones. Sí, dime. Profesor, disculpen, yo antes trabajaba con un esto que por ejemplo, a los pernos, esos que estaban todos oxidados, le echaban una especie de spray, Ya, un pero ácido o ojo, algo lo que así. estabas ahí No haciendo entendía bien ahí a qué era iba eso, pero quitar era el para quitar óxido el de la óxido. superficie. Sin embargo, la corrosión ya había dañado al perno. Entonces, ¿era perno? ¿Me dijiste que era perno o qué? Ya, entonces... Pernos eran. Ah, Como que el ya, óxido eran para no el lo dejaba, no desarmado. dejaba que aflojase, no se podía. Y si le ajustaba, se terminaba rompiendo. Ah, sí, ok. Para el desarmado, Ajá, por sí. eso se le Ese echaba spray venía y el spray empezaba este. a remover al óxido, ¿no? Lo que estaba hermanado por el óxido, ¿no? De alguna forma generaba un freno, lo disolvía,
¿no? Y entonces después de que echas, tienes que esperar un rato a que active el químico y después es fácil el retiro del perno. Y, ya, ok. ¿Tú alguna vez, Profesor, un no sé si ejemplito de alguna vez corrosión has uniforme y corrosión de placas, dejado repito, tu ¿no? bicicleta en la intemperie y lo has dejado y lo has visto después de algunos días? Ya, ok. Y después se pone así como color medio rojito, Sí, sí, sí. suavecito. En el momento que tú pasas la mano, tú sacas A lo mejor. todo ese color Sí, sí. rojito y después vas a ver unos puntitos así. Sí. Ya, eso es uniforme. ¿Por qué? Porque en todos los Sí. lugares cae ahí, uniformemente se corroe. ¿Ya? ¿Y cuánto es corrosión por placas? Es, por ejemplo, cuando Está bien, ya. digamos, pintas tu reja, ¿no? Para la corrosión y después está protegida, ¿cierto? Toda la superficie bacán. ¿Ya? Y después por ahí hay un lugar donde no has pintado bien y Como por ahí por se empieza a cascaritas entrar se la sale. corrosión. Sí, y después invade tanto internamente Eso es que corrosión después en sale, placas. como dice su compañero, como cascaritas. Ya, listo. Ya, después hay otra corrosión por picado. Entiendo. Mira, Gracias. justamente lo que hemos visto, ¿no? Como Cuando que a medida que se va picando la superficie, pero otros lados no. ¿Por qué? Porque en esos lados hay mayor concentración y se genera rápidamente el picado, ¿no? Hay otro tipo intergranular. Mira, cuando el picado es bien acelerado en una zona exclusiva, ¿no? Y adentro, mira, cómo se empieza a acelerar el picado internamente. Ya, eso ocurre cuando tú dejas Un un ejemplo material de en la corrosión por intemperie por picado y demasiado tiempo. Por ejemplo, cuando dejas en la playa. En la playa tú no lo tocas nada y después de un momento a otro tú ves así como pedazos. Ya, ok, eso es un ejemplo de intergranular. Ya, ¿No? ajá, ya, entendí. Y, Sí. y corrosión por picado, bueno, es lo que les acabo de decir, pero cuando es acelerado, ¿no? Mira, tú ves de que solamente en ciertos puntos se genera corrosión, ¿no? Pero en el resto no. ¿Por qué? Porque el resto de alguna forma tiene alguna protección Exactamente, sí, sí, sí. adicional. Por ejemplo, si tú la superficie lo has dejado con aceite, ya evita que entre la corrosión, ¿no? Pero va a haber ciertos puntos donde no Exacto, ya. protege bien el aceite. Y entonces por Sí, ahí sí, sí. empieza a atacar. Después tenemos, mira, Ujú, sí, corrosión claro. bajo tensión. Esto ocurre mucho Ya, digamos, en las gracias. válvulas de los motores. Cuando en las válvulas de los motores existe demasiada tensión, porque así, en un segundo existen como 5 explosiones. O, a ver, como 4 explosiones más o menos. Entonces, en cada explosión, el material se extiende, y con el tiempo y el calor se empieza a fatigar, ¿no? Y se empieza a generar estos tipos de desgastes. Mira, desde la superficie empieza a entrar hacia el centro, ¿no? Eso es corrosión bajo Las tensión. mangueras Es hidráulicas. por el esfuerzo sobre el cuerpo. Las mangueras hidráulicas, claro, las mangueras hidráulicas, esas Las mangueras que mangueras hidráulicas. constantemente en el sistema hay pulsaciones de presión y entonces esas pulsaciones generan tensión en la superficie. Correcto. Pero en el caso de las mangueras hidráulicas, Se cuartean. ¿sabes quién le ayuda a que se cuartee? El sol. ¿Sabes quién más? Sí, pero Claro, sí. algo que de Por repente no eso, tenías en cuenta, por el eso detergente. A la veces alta no te presión. pones a lavar el detergente con detergente. Ya, cuando te pones a lavar con el detergente, lo que estás haciendo es dañando a la superficie. Al inicio Ya. se ve bonito, pero ya pierde, ¿qué cosa? Lo que hemos visto hace rato,
Debilitas pierde la la superficie. Lo propiedad de debilitas. elasticidad. Entonces fácilmente se rompe, ¿no? Se rompe. Listo, estimado. Entonces es lo que quería mencionarles acerca de este tema. ¿Ya?